Bueno, comenzamos el programa hablando de temas de derechos humanos y creo que uno de los más relevantes es la visita a México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Y vamos a platicar al respecto sobre esta visita y el entorno que encontrará él con Mariclera Costa, presidenta del Consejo Directivo de Justicia Transicional en México, experta en derechos humanos, académica y activista. ¿Cómo estás, Maricler? Gusto volver a saludarte. Igualmente, Beltrán, ¿cómo te va, Pascal? Un gusto. Pues muy contenta de hablar contigo el día de hoy. Igualmente, Maricler, pues, ¿qué te parece la visita del Alto Comisionado? Pues mira, me parece muy oportuna y hasta ahorita me parece que va por muy buen camino. Ayer se reunió con las organizaciones de derechos humanos, con los colectivos, y se le entregó una carta que se va a dar a conocer a las 8 de la mañana, en donde se reúne pues todo el consenso de más de, bueno, yo te diría son más de 100 colectivos, alrededor de 300 familias, 78 organizaciones, albergues y un montón, más como 150 personas solidarias, o sea, el consenso de una porción muy importante de la sociedad y de las víctimas, sobre todo, alrededor de la importancia de su visita, alrededor de la importancia que tuvo el informe del Comité sobre Desaparición Forzada de la ONU y de su decisión de enviar el informe a la Asamblea General de Naciones Unidas, dada la gravedad enorme de la situación de los desaparecidos en México. Entonces creo que empezamos bien. En síntesis, ¿puedes adelantarnos algo de lo que dice la carta? Claro que sí. La carta empieza por, bueno, pues por hablar del caminar de este movimiento que ya lleva muchos años, y de la enorme necesidad, pues de que se encuentre otra respuesta, una respuesta mucho más contundente que la que se ha tenido hasta ahorita por parte del Estado mexicano para, para apoyar a las familias, bueno, primero para prevenir las desapariciones, para realizar acciones de búsqueda, para investigar, para buscar verdad, justicia, reparación, y sobre todo también, y esto es muy importante, llevar a las personas responsables a la justicia, investigar la relación que existe y que, bueno, que ya se ha probado en muchas oportunidades entre funcionarios públicos y crimen organizado, que está pues en el centro de esta crisis humanitaria y de desaparición forzada que vivimos en México, ¿no? Entonces, este es el contenido así en términos generales de la carta. Bueno, pues tenemos ya una cifra de 132,000 personas desaparecidas, con más de 70,000 restos de personas fallecidas sin identificar, una cantidad enorme de fosas clandestinas, y finalmente, pues todo este esfuerzo básicamente lo han llevado a cabo las familias de los desaparecidos. Entonces, lo que la carta dice, bueno, pues celebramos la decisión del comité de llevar este caso a la Asamblea General como máximo órgano parlamentario de la organización, porque sabemos que este paso puede ayudarnos a tener un diagnóstico compartido sobre la naturaleza de las desapariciones y por lo tanto las alternativas más adecuadas para fortalecer la cooperación y la asistencia técnica. Eso es finalmente lo que buscamos quienes acompañamos a estas familias, fortalecer la asistencia técnica
pero una asistencia técnica robusta y que ponga en el centro de la misma a las víctimas y no a los intereses del Estado. Eso es lo que queremos. Es indispensable, dice la Carta, contar con mecanismos eficaces e independientes de verdad, de búsqueda de personas desaparecidas y justicia para investigar, procesar y sancionar a quienes resulten responsables y combatir la impunidad. Todo ello bajo los auspicios de la Asamblea General. Bueno, pues esta carta se entregó ayer. Y la van a dar a conocer entonces a las 8 de la mañana. Marie Claire, a las 8 de la mañana. ¿Qué te ha parecido, pues en términos generales, la respuesta del gobierno al informe del comité y también pues lo que podríamos esperar de lo que diga el gobierno, los funcionarios con los que se reúna Volker Türk respecto del clima de derechos humanos en el país? Lamentablemente me queda aquí en este bloque un minutito, pero te voy a pedir que nos esperes y regresemos para seguir platicando. Ok. Mira, inicialmente la respuesta me pareció lamentable, digo, para decirlo bien y pronto. Muy defensiva, se enfrascaron en un análisis jurídico, atacando al comité por todo el tema de que el comité pues fundó su decisión de enviar este caso a la Asamblea General sobre la base de la Convención y sobre la base del artículo 34 de la Convención, que México firmó, por cierto, que es un tratado internacional de cumplimiento obligatorio, en donde se señala que si hay indicios de que la práctica de la desaparición es generalizada o sistemática, pues el caso se debe remitir a la más alta instancia de las Naciones Unidas, que es la Asamblea General. Eso, bueno, provocó furor, desgraciadamente. Afortunadamente, eso ha ido matizándose, entre otras razones, bueno, primero por el apoyo de los colectivos de víctimas y de la sociedad mexicana en su conjunto, yo diría, porque sí he visto que hay una respuesta social importante y espero que vaya creciendo. Sí. Y por otro lado, por la postura misma del comité, que fue muy firme. Y que además, pues, lo que dijo, señores, tenemos desde el año 2012 diciéndoles que hay un problema grave, que es un tema que hay que abordar, que es una práctica generalizada, y el gobierno poco hizo al respecto. Bueno, Marie Claire, permíteme un momentito, regresamos para seguir platicando, si eres tan amable. Claro. Regresamos. Le agradezco mucho a Marie Claire Acosta, presidenta del Consejo Directivo de Justicia Transicional en México, que me haya esperado para continuar esta entrevista. Marie Claire, ¿qué se puede esperar de la visita? Porque a veces, a lo mejor cierto cinismo nos ha llevado a pensar, bueno, hay mucha expectativa, pero al final no pasa nada. ¿Tú crees que sí puede haber una conclusión importante de esta visita? Mira, yo quisiera pensar que sí lo va a haber. Sí. Por supuesto, las condiciones mismas de las Naciones Unidas están, bueno, tampoco son ahorita muy favorables. Está por salir un secretario general, se va a nombrar otro. La organización está pasando pues por una situación difícil financiera. Pero sin embargo, yo sí tengo mucha fe en toda la maquinaria que se ha construido de derechos humanos de las Naciones Unidas, porque te voy a decir algo, este tema de los desaparecidos es en México, que es una verdadera crisis, es una crisis humanitaria de gran envergadura, no solamente ha sido tocado por el Comité de Desaparición Forzada, sino que hay muchísimos otros mecanismos de las Naciones Unidas que han abordado el tema y han hecho recomendaciones a México. Y por otro lado, bueno, yo siento
de verdad pienso que el gobierno ha empezado a cambiar un poco su posición. Lo que se le está pidiendo al alto comisionado es básicamente que apoye esta decisión de enviar el tema a la Asamblea General, precisamente para facilitar un proceso de cooperación técnica que sea robusto, porque pues desgraciadamente esto va a ser es un tema muy de fondo. Esto no se va a resolver con solamente concursos de capacitación o con algún tipo de apoyo. Esto es algo que va a requerir pues cooperación muy profunda, asistencia especializada. Y Naciones Unidas tiene los recursos para ello. Yo pienso en todas sus agencias especializadas, en la agencia especializada que se ocupa, por ejemplo, del crimen, que ha desarrollado metodologías pues para descubrir la colusión entre gobierno y criminalidad en otras partes del mundo. Es decir, hay recursos para ello. Lo que necesitamos es que haya voluntad política y yo quiero creer que por lo menos va a haber un diálogo importante entre la presidenta y el representante del alto comisionado, porque hay puntos de convergencia entre ellos y tienen que llegar a acuerdos ante la Asamblea General. ¿Tú crees entonces que se pueda superar esta visión de que fue un informe injerencista? Bueno, yo creo que esa visión de que fue un informe injerencista es una visión absurda, espuria. México, bueno, primero, el respeto y la protección de los derechos humanos forma parte de la política exterior de México y está en la Constitución. Sí. 1. 2, el firmar y ratificar un tratado internacional de protección de los derechos humanos es un acto soberano y el Comité de Desaparición Forzada lo único que ha hecho es hacer su trabajo y respetar la soberanía de México. Está actuando dentro del marco de un tratado internacional firmado y ratificado por este país. No es injerencista. Y toda esta versión de que es injerencista es retrotraernos, no sé, 80 años atrás, algo así, es absurdo. Yo espero que esto ya, que estas voces, y desgraciadamente, bueno, entre ellas estuvo la de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la ha descalificado ya definitivamente. No sé si viste que ya hubo una manifestación de jóvenes afuera de su oficina el otro día, diciendo, bueno, pues qué vergüenza que la hija de quien levantó el tema de los desaparecidos, tanto en México como en el exterior, ahora hable de injerencismo, ¿no? Pero bueno, eso es cosa, la verdad no es el centro de mi preocupación ahorita. Mi gran preocupación es que pues que la presidenta Sheinbaum escuche al alto comisionado y que el alto comisionado lleve el mensaje de las víctimas y que esto se ponga en el centro de un proceso que va a ser un proceso difícil, un proceso profundo, pero que tiene que ser. Nosotros no podemos seguir en esta situación de desangrar el país. Y no podemos tampoco seguir jugando con las cifras, diciendo que se han reducido los homicidios cuando han aumentado las desapariciones. En este gobierno hay más de 40 desapariciones al día. Sí. Y sabemos porque sabemos ya cuál es el destino de los desaparecidos.
Pues lamentablemente Hay muchísima sí. investigación. Pues vamos Así a estar es. atentos a esta visita, creo que es muy relevante y por eso quisimos platicar contigo esta mañana. Estimada Marie Claire, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias y bueno, pues estamos al habla a ver Estamos qué al habla. sucede. Gracias Marie Claire Bueno, Acosta, muy amable. Muchas gracias. adiós. Ahí tiene usted la opinión de Marie Claire Acosta y rapidísimo, en 10 segundos, nada más decir que hay un cambio total del movimiento gobernante. Cuando estaba en la oposición y vino un alto comisionado en 2015, pues les encantó o lo usaron políticamente, lo aprobaron, pero ahora como están en el poder, pues ahora tienen una postura diferente frente a los informes de organismos de Naciones Unidas. Vamos a ver en qué para finalmente esta visita. Vamos a un